Hola amigos. ¿Por qué los británicos esconden sus cifras de bajas? A 35 años de la Guerra de Malvinas, hay dudas razonables sobre el número de bajas mortales que tuvieron los británicos y también respecto de lo que ocurrió con 3 naves de guerra inglesas presentes en el combate del Atlántico Sur, en 1982. Los militares argentinos afirman que las víctimas fatales de los ingleses no fueron 255, como reconocieron, sino que son más, muchas más, dicen, solo que no se podrá conocer con exactitud la cantidad hasta el 2072, es decir, 90 años más tarde del conflicto por el territorio insular que la Argentina reclama la soberanía desde que en 1833 la corona británica invadió. Según el brigadier Re. Ernesto Crespo, jefe de la Fuerza Aérea Sur, FAS, durante el conflicto, los muertos estimados por su gente ascienden a 1090 y no los 255 reconocidos. Dijo que lo hacen para ocultar el desastre sufrido en una guerra que parecía ganada desde la partida, realizada entre una potencia de primer nivel y otra de tercera, como señalaron analistas militares antes de la partida de la Task Force desde Portsmouth, Inglaterra. Crespo pone como ejemplo de ocultamiento y desinformación lo ocurrido cuando se bombardeó al portaaviones Invincible, uno de los 2 que llegaron al mar circundante de Malvinas. Después de recibir 2 bombazos directos por parte de nuestros pilotos de A4B, los ingleses dijeron que solo había habido un muerto. Eso es imposible, debió haber muchos más. No sé cuántos, pero muchos sí, trató de demostrar el jefe de los aviadores. En paralelo, el comodoro, jefe del departamento Malvinas en el edificio Cóndor, Arnaldo Fabre, estuvo con el grado de alférez en el combate terrestre de Darwin y quedó prisionero al final de la guerra, dijo que él vio 8 fosas comunes, donde fueron enterrados los soldados británicos. Eran fosas de gran tamaño, en la que podían entrar 10 cuerpos, por lo menos. El testimonio fue realizado a Teherán, donde Fabre añadió que los prisioneros argentinos fueron recluidos en las instalaciones del aeropuerto de Darwin y durante 3 días no nos dejaron salir de los galpones, tiempo durante el cual ellos enterraron a sus muertos. Durante las 4 jornadas en las que se extendió la batalla de Darwin, entre 26 y 29 de mayo, murió el jefe inglés de la unidad, el teniente coronel Herbert Jones, el más alto oficial británico caído en combate. De las 24 naves de guerra que resultaron hundidas, fuera de combate o averiadas, no se proporcionaron cifras de bajas creíbles, lo cual da un indicio del grado de ocultamiento realizado por los británicos, que explica el secreto de guerra dispuesto hasta el 2072. El otro tema que es un secreto militar de los ingleses es lo que pasó con los 2 portaaviones, el Invincible y el Hermes, cuya desinformación involucra también al destructor, tipo 42, Sheffield, el de mayor porte y desarrollo tecnológico presente en el conflicto. De acuerdo con la información recogida por los militares argentinos, el 1 de mayo las tropas inglesas intentaron 2 desembarco en la península Freycinet, ubicada a pocos kilómetros de Puerto Argentino. Fueron rechazados en ambas oportunidades, pero 2 escuadrillas de la Fuerza Aérea atacaron a 3 naves, 2 fragatas y un destructor, que recibió un bombazo directo de 1000 libras. Los observadores militares argentinos vieron desde la costa ese día que se trataba de un destructor igual al Santísima Trinidad de la Armada, pero como se alejó de la costa no se pudo constatar cuál era. Por la noche, la nave explotó y el reflejo lumínico pudo ser observado desde tierra. El 1 de mayo el mar estaba planchado, hay fotos de esa calma inusual en el Atlántico Sur. Así lo registró el servicio meteorológico y hasta hay crónicas periodísticas que afirman lo mismo. Este señalamiento tiene un sentido que se verá más adelante. El 2 de mayo, se produjo el hundimiento del crucero General Belgrano cuando navegaba fuera de la zona de exclusión de 200 millas, dispuesta por los británicos. El submarino nuclear Conqueror disparó 2 torpedos contra una nave que tenía la dirección hacia el continente. De los 1093 tripulantes, murieron 323 marinos argentinos. El 4 de mayo, una escuadrilla naval de Superetendard disparó 2 misiles Exocet y tan solo 2 horas más tarde del lanzamiento, los ingleses reconocieron que habían pegado y hundido el destructor Sheffield. Lo llamativo fue que lo reconocieron con una rapidez inusual, extraordinaria para estos casos. No solo eso. Dejaron trascender una foto donde lo que se observa es la explosión, el hueco dejado del supuesto misil y el mar en calma chicha, planchado, igual al del día 1 de mayo. Los que estuvieron presentes en la guerra dicen que el océano del 4 fue un mar de grandes olas, tormentoso. Todo lo contrario con el del 1 de mayo. La pregunta es, ¿a qué barco le pegaron el misilazo? El radar de los Superetendard, cuentan los pilotos, vieron una gran silueta y hacia ella fueron enfilados los Exocet.
Si no fue el destructor Sheffield, ¿cuál fue? La deducción de los militares argentinos es que el Exocet tocó al portaaviones Hermes, esa era la gran silueta que vieron los pilotos navales. En el Hermes tenía el puesto de mando el jefe de la Task Force, el almirante Sandy Woodward. En los días subsiguientes, la actividad aérea británica disminuyó en forma notable, según los registros de los radares de la Fuerza Aérea desplegados en Malvinas, que explicaría que uno de los dos portaaviones hubiera quedado tocado. Otro indicio de que pudo haber sido tocado el Hermes es que el radar de Puerto Argentino registró después del ataque, que los aviones ingleses Harrier subieron a gran altura, mínimo 12.000 pies, porque de esa manera el gasto de combustible es menor, se reduce en forma notable. El otro portaaviones que la aviación argentina afirma haber tocado es el Invincible y que, por supuesto, los británicos no reconocieron jamás. El Invincible. Después del 1 de mayo, la flota inglesa, en especial los dos portaaviones, no volvió a estar cerca de la costa, se estacionó a no menos de 100 millas marinas al este de Malvinas, de manera de poner distancia con los pilotos argentinos. Solo volvieron a la cercanía terrestre cuando decidieron el desembarco en la bahía San Carlos, lugar de la más dura batalla aeronaval protagonizada por la aviación local. El ataque al Invincible fue el 30 de mayo. Al portaaviones lo atacamos cuando ellos no lo esperaban. Ellos siempre esperaron que el ataque llegara por el oeste, cuenta Crespo, no pensaron que nosotros podíamos dar la vuelta. Entonces, como nos estaba saliendo muy caro, por las vidas y el material perdido, planificamos una operación que fue hacia el sudeste, recargó en vuelo, dio la vuelta, volvió a recargar combustible y apareció por el este. En la operación tomaron parte una escuadrilla de 4 aviones Skyhawk. Cada A4C llevaba bombas de 250 kilogramos y 2 Super Étendard, uno de ellos con el último misil Exocet que quedaba en el arsenal. A las 14:24 fue lanzado el Exocet y los 4 Skyhawk siguieron la estela. El comodoro Rubén Moro cuenta en el libro La Guerra Inaudita que el misil fue disparado a 30 kilómetros y los Super Étendard viraron al continente para volver a la base, mientras que los A4C continuaron y al acercarse al portaaviones vieron una columna de humo en el horizonte. Los ingleses dispararon misiles SEADAR contra los aviones, bajaron a 2 de ellos, pero los que siguieron lograron colocar las bombas en la parte posterior de la cubierta. Los pilotos de Fuerza Aérea pasaron por encima del Invincible, afirman que vieron que el Exocet se había introducido en los compartimentos centrales. Los ingleses respondieron con que lo que vieron los pilotos argentinos era el casco al garete del buque logístico Atlantic Conveyor que había sido atacado y hundido por una escuadrilla de Super Étendard del 25 de mayo. Para esta operación había usado otros 2 misiles Exocet. Una vez terminada la guerra, hubo un pesquero argentino que atracó en Puerto Argentino y los hombres quedaron detenidos y enviados al portaaviones Invincible, que había anclado en las cercanías de la capital malvinera. Crespo sostuvo que esos hombres del pesquero vieron cuando el otro portaaviones, el Hermes, se apareaba al Invincible para hacer reparaciones. Estos hombres vieron que estaba hecho pelota. Por lo que sí sé que se le pegó al Hermes. Uno y otro estaban tocados. Pero el Hermes estaba en peores condiciones, afirmó. Otro que reflexiona sobre el ataque al Invincible es el piloto naval, Roberto Kurilovic, que junto con Julio Barraza, hundieron el buque logístico Atlantic Conveyor. Dice Kurilovic que otro indicio sobre lo que pudo haber pasado con el portaaviones lo da el almirante Sandy Woodward, jefe de la Task Force, que cada semana durante la guerra elevaba un parte sobre la situación de las naves. Y dice tantos averiados, este no recuperado, este hundido. En el parte semanal, hace un balance de todos, menos del Invincible. No dice nada, ni averiado ni nada. El Invincible llega 3 meses más tarde de la guerra a Puerto Inglés. Entra de noche, para no ser fotografiado por la inteligencia francesa que quería saber qué había pasado. Años más tarde se conoció el libro de bitácora del Invincible, donde está escrito y dice, atacado por Super Étendard, no damage, sin daños. Lo que no queda claro, entonces, es por qué el almirante Woodward no reconoció el ataque, no mencionó la operación ni dijo que estaba en perfectas condiciones de combate. La duda sigue abierta. El vicealmirante Benito Rótolo, piloto naval de A4Q durante la guerra, tuvo contacto con el que fuera el capitán del Invincible en Malvinas, Jeremy Blanc, quien negó en forma terminante que el último Exocet le hubiera pegado al portaaviones. Esta charla se produjo en un simposio naval en Washington, en los años 90, delante de marinos norteamericanos.
Rótolo tuvo un segundo encuentro con Blanc, esta vez, en la casa particular del inglés, quien volvió a negar que el misil le hubiera entrado al más liviano de los dos portaaviones que fueron a la guerra del Malvinas. Sobre el testimonio de caballero del oficial británico pesa la obligatoriedad del secreto de guerra que vence recién en 2072. Bueno amigos, eso es todo. Los saluda Josecito. ¡Viva la patria!